Mario Vargas Llosa ha muerto a los 89 años en Lima, en Perú. Premio Nobel de Literatura en 2010, el escritor firmó obras maestras como La ciudad y los perros, La fiesta del chivo o Pantaleón y las visitadoras. Es una voz fundamental de las letras y del pensamiento del último siglo. Probablemente hablemos de uno de los escritores contemporáneos más importantes. Mario Vargas Llosa ha sido un pilar fundamental de la literatura hispanohablante de las últimas décadas. Sus obras son conocidas y reconocidas por prácticamente todos los premios de literatura más importantes del mundo. Entre ellos, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Premio Cervantes en el 94 y en 2010 se convirtió en el primer premio Nobel de habla hispana del siglo XXI, un galardón que aseguraba no podría haber conseguido sin España. Quiero a España tanto como al Perú. Si no hubiera sido por España, jamás hubiera llegado a esta tribuna. A pesar de que nació en Perú, se crió en Bolivia, ha vivido en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, siempre ha sentido una fuerte pertenencia a nuestro país, que acogió y potenció sus obras literarias y del que obtuvo la nacionalidad en 1993. La cosa más importante que me ha pasado fue aprender a leer. Gracias a esas primeras lecturas, a los libros de aventuras, a las revistas infantiles. Seguramente de allí nació la idea de escribir, ¿no? Autor de artículos, ensayos, obras de teatro y más de 30 novelas. La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral o La guerra del fin del mundo. Sin pelos en la lengua, siempre ha estado muy ligado a la política, sobre todo en Perú. 2 veces se presentó a la presidencia, pero en ninguna logró la victoria. Aunque en su juventud se consideraba comunista, después estuvo más cercano a posiciones liberales y conservadoras. La política es una necesidad. Miembro de la Real Academia Española y profesor de literatura en grandes universidades como Columbia, Georgetown o el King's College de Londres. La última vez que vimos a Vargas Llosa recibir un reconocimiento fue en 2023, cuando se convirtió en el único escritor no francoparlante miembro de la Academia Francesa. Tenemos una sola vida, pero gracias a la literatura podemos vivir decenas, cientos de vidas distintas a la nuestra. Hoy nos despedimos de uno de los intelectuales más importantes, pero como bien dice el propio Vargas Llosa, las obras que nos deja perdurarán en el tiempo. Casi 7 horas ha durado la declaración de Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno asegura que advirtió del desbordamiento del Barranco del Pollo por una llamada de la alcaldesa de Paiporta. La consellera hizo referencia a que eso que yo estaba relatando de Paiporta estaba pasando en más municipios. Según Bernabé, ese fue el primer momento en el que se habló del barranco, porque hasta entonces la preocupación estaba en la presa de Forata. A la salida, la delegada ha culpado a la Generalitat de no hacer caso a los avisos enviados por la Confederación Hidrográfica. Desde la alerta hidrológica decretada a las 12:20 debería haber vigilado la Generalitat Valenciana. Pilar Bernabé ha aportado un listado de las llamadas de ese día, entre las que figuran las que hizo a Salomé Pradas para ofrecerle el despliegue de la UME a las 12:20 de la mañana. Asegura que también contactó por WhatsApp con Mazón. No tengo el registro porque me llamó desde otro teléfono que yo no conocía. Esa tarde en el CECOPI estaba también el presidente de la Diputación de Valencia. Vinguem així a contar lo que vaig viure el dia 29, que com sabeu estava allí, en la tranquil·litat també, no?, d'haver estat on tocava. Vicent Monpó es otro de los testigos citados, pero la jueza ha suspendido su declaración. Tan apropiada como cualquiera de las anteriores. De hecho, Carlos Mazón también le ha enviado una carta a Pedro Sánchez. Le pide una reunión urgente. Quiere que el Gobierno cree una comisión mixta con la Generalitat para coordinar la reconstrucción trasladana. Según Mazón, hay que dar una respuesta unida a la ciudadanía. Para el Gobierno se trata de una nueva estrategia de distracción. no tiene sentido que siga el Gobierno mirando hacia otro lado y que no hagamos todo lo posible para que esté toda la coordinación. Necesitamos que el Gobierno dé un paso adelante de una vez, porque ya son muchos meses. La cifra a día de hoy ya transferida es de 5.000 millones de euros. El señor Mazón está en su reconstrucción personal, en su relato. Para
Para los farmacéuticos, la nueva ley del medicamento agrava los problemas de desabastecimiento y podría provocar el cierre de farmacias. Para Sanidad, lo que hace es fomentar la competencia. Que abandonáramos un poco el catastrofismo, ¿no? Esto no es la Ilíada, esto es un anteproyecto de ley. Con la nueva norma, aunque vayas a la farmacia por una marca concreta de medicamento, te ofrecerán los genéricos que estén dentro de un rango de precios que cambia cada 6 meses. Supone un problema muy grande para las personas, sobre todo mayores, que están acostumbradas a tomar siempre las mismas cosas. A la gente le gusta tener siempre la misma medicación, la misma marca. Sanidad explica que será el paciente quien tenga la última palabra, aunque tenga que abonar la diferencia de precios si el fármaco que quiere está fuera del precio margen. Si el paciente le dice al farmacéutico, yo quiero que me des el medicamento que me das todos los meses, el farmacéutico le tiene que dar el medicamento que le da todos los meses. Los farmacéuticos no son los únicos que han protestado por la nueva reforma. Los médicos también han mostrado su rechazo a otro punto, el que permite a enfermeras y fisioterapeutas prescribir ciertos medicamentos. La exnovia del ministro Ábalos no se ha presentado a su cita en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Jessica Rodríguez ha aportado un justificante médico en el último momento y un escrito en el que, según el PP, se ratifica en lo que dijo en el Supremo. Allí reconoció que tuvo contratos en 2 empresas públicas y que no iba a trabajar. Los populares han insinuado que el PSOE podría haberla presionado o sobornado para que no comparezca. El portavoz socialista ha advertido de que puede llevarles a los tribunales por esa acusación. Gobierno y oposición han condenado los insultos machistas a la ministra de Educación tras conocerse que durmió en el parador de Teruel la misma noche en la que, según varios medios, Ábalos habría organizado una fiesta con prostitutas. Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón, aseguró que no sabe nada de esa fiesta y ha hecho públicos esos insultos. El Ejecutivo cierra filas con ella, la oposición rechaza los ataques, aunque pide al Gobierno la misma reacción cuando las afectadas son del Partido Popular. Mi condena radical y absoluta para esos bulos, esas mentiras. No podemos soportar ni podemos consentir este tipo de violencia. Todas las expresiones machistas, todas, son condenables. Me gustaría que alguna vez algún dirigente del Partido Socialista condenase, igual que yo, cualquier tipo de declaración machista. El ministro de Economía va a viajar a Estados Unidos. Carlos Cuerpo se reunirá con el secretario del Tesoro. Es el mismo que advirtió a nuestro país de que acercarse a China, sería como cortarse, decía, el cuello. Va a ser el primer miembro del gobierno español en reunirse con la administración Trump. El presidente de Estados Unidos anunciará esta semana los aranceles definitivos para los chips y otros dispositivos electrónicos de todo el mundo. Mientras, aquí en España las empresas siguen buscando asesoramiento, buscan esquivar el impacto de los aranceles. Llevamos una temporada en la que todo el mundo pregunta, las empresas que son clientes y algunas que se han acercado para serlo, qué pueden hacer y qué pueden hacer tanto desde el punto de vista español como desde el punto de vista más general. Las empresas buscan respuesta entre tanta incertidumbre. Dicen los expertos que conocer los mecanismos en marcha, como el plan de ayudas del Gobierno y otras medidas legales existentes, está bien, pero que es importante no precipitarse, aunque ya se puede tomar nota de algunas lecciones generales. Diversificar los mercados y diversificar los riesgos. Y para ello las empresas conocen muy bien que es un proceso lento, es un proceso largo, es un proceso costoso, pero que es un proceso necesario. No hay recetas generales, hay que ir viendo el impacto sector a sector y empresa a empresa, porque el cambio, dicen, ha llegado para quedarse. Lo que valía hasta hace unos meses probablemente no sea válido en el futuro. Y en esta contingencia permanente en la que nos encontramos, la reflexión empresarial es fundamental. ¿Cómo puedo desarrollar mi negocio en un futuro más incierto? ¿Qué puedo hacer para compensar la caída? ¿O cómo va a afectar a mi modo de producir? Son algunas de las preguntas que están en el aire. Donald Trump recibe al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, en la Casa Blanca. Bukele asegura que Estados Unidos tiene un grave problema de terrorismo y que El Salvador, dice, está deseando ayudar. Seguidores de Daniel Noboa salían anoche a las calles de Quito y Guayaquil para celebrar la victoria. Las encuestas, que señalaban un empate técnico, han vuelto a fallar. Con una holgada ventaja, el candidato de Acción Democrática ha tomado la delantera a su rival, que exige abrir las urnas para un recuento. Que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia. Era previsible que el perdedor no reconociera los resultados. Incluso horas antes de arrancar la jornada electoral, Luisa González ya acusaba al presidente de estar sembrando el terreno del fraude. Mientras el candidato electo lamenta la reacción del correísmo. Parece penoso que con
11 o 12 puntos de diferencia, trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos. El 24 de mayo, Daniel Noboa tomará las riendas de un país golpeado por la violencia, donde se registra un crimen cada hora. Pero la gobernabilidad no va a ser fácil y dependerá de los acuerdos y pactos en la Asamblea Nacional, donde el correísmo le saca un diputado de ventaja.